Buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende de en qué momento del día, de la noche o del lugar estéis viendo este programa. Inauguro un nuevo formato que va a ser un formato de entrevistas con personas que yo considero que son absolutamente interesantes. Personas que no salen en los medios televisivos, ni falta que hace, pero que tienen una gran historia que contar y que para mí son un modelo a seguir. La primera persona con la que vamos a estar, que ya la estáis viendo en pantalla, es una mujer de la que yo me siento enormemente orgulloso porque primero somos amigos. Para mí eso es importantísimo. Y segundo es una mujer que ha recorrido medio mundo, ha estado en lugares siempre ella sola, siempre ha hecho todos esos viajes sola, que eso ya es un mérito que muy pocas mujeres en este mundo probablemente lo hagan. De profesión ella es antropóloga, cineasta, ahora está desarrollando un documental. En muy poquito tiempo se nos va a Tanzania, después a Estados Unidos, ha vuelto de Estados Unidos, en fin. Pillarle es como bastante difícil, pero como nos queremos mucho, pues entonces le he dicho, oye, por favor, quiero inaugurar este aspecto contigo porque me parece que es una forma muy interesante y además muy bonita de poder llegar a toda nuestra audiencia y de contar una historia que yo creo que merece ser contada. Hola Itziar, ¿qué tal corazón? Hola, Iñaki. Buenos días. Muchísimas gracias. No tengo palabras en empezar contigo este nuevo viaje que tienes en tus manos y no tengo duda que va a ser muy especial y la verdad es que me siento totalmente pues agradecida, ¿no? Que sea un poquito parte de ese comienzo. Nos conocemos desde hace muchos años y como bien has dicho tú, pues las personas especiales siempre se encuentran, se reencuentran y de alguna forma son apoyos en la vida para llevar caminos que quizás, ¿no? En una sociedad normal, pues a veces son guías, ¿no? Que se encuentran y bueno, a ti te tengo como una persona de esa índole y para mí es un orgullo estar aquí, comenzando contigo un nuevo episodio en tu vida también. Así que, Para mí Egunon, es un buenos auténtico días. placer, de verdad, de verdad. Yo que quisiera comenzar un poco contando tú quién es Itziar Insausti y por qué la antropología. ¿Y por qué esa necesidad de descubrir y de viajar continuamente? Porque es que viaja continuamente por todo el mundo. Ella ya nos contará experiencias en Tíbet, en Ladakh, eh, con muchísimas tribus, conviviendo con ellas. En fin, es para mí un auténtico placer escucharla. Así que me callo y escucho. Bueno, pues os voy a compartir un poquito mi viaje y voy a empezar quizás en el lugar donde nací, en Pamplona. Yo ya desde pequeñita quería viajar y a los 5 años ya me escapé del colegio, parece ser, en busca de aventura con unas amigas mías. Para los 9 solía decir que quería recorrer el mundo y a los 14 me acuerdo que me acerqué a mis padres y les dije, bueno, ¿qué quieres estudiar? Y yo, quiero estudiar antropología. Y me acuerdo que mi padre me miró y me dijo, hija, eso los curas o muy pocas personas lo hacen. Y bueno, quien me conoce sabe que soy una persona un poco, cuando se le mete algo en la cabeza, pues es difícil que se le quite aquello. Y bueno, terminé estudiando antropología en la Universidad de Londres. Y bueno, para entonces ya tuve la suerte de haber viajado, de haber vivido con los Samis, de haber hecho un recorrido que me marcó mucho en la vida desde Bolivia a Ecuador, siguiendo el camino real Inca. Me pasé a los 17 años como 3 meses y terminamos subiendo el Chimborazo. En aquel entonces tenía 17 años y bueno, subir un monte de esa índole me marcó también mucho. La cosa es que, como bien dices, me encanta viajar, terminé en Londres y bueno, terminé en la aventura de vivir en una ciudad como Londres, que digo yo es una jungla, ¿no? Es una jungla gris por sí, Jungla de que te enseña cristal. muchísimo. Y bueno, ya cuando retorné de ahí, cuando llegué hacia los 40 en un momento de mi vida muy, muy importante,
decidí cambiar de rumbo. En aquel entonces vivía en San Sebastián, en Donosti, y bueno, tomé una decisión que desde entonces me ha llevado a viajar por muchos lugares. Bueno, puedo decir que he estado, como bien has dicho, en Ladakh, en la India, en Nepal, en Kirguistán. Acabo de volver de Costa Rica, de Estados Unidos, y siempre con ese sueño de pequeña, ¿no? Ese sueño que tenía yo, como dices tú, de conocer otras culturas. Y en el fondo, así como van pasando los años, entiendo que conocer otras culturas es quizás una forma de conocerme a mí misma mucho mejor, ¿no? Porque a través Mm. de los ojos de los demás y a través de estar en diferentes tesituras, con diferente gente, viviendo de diferentes formas, quizás una encuentra un poquito más profundamente la esencia, ¿no? De lo que Ujú, somos, ujú. de qué es lo más importante en la vida, ¿no? De cómo queremos vivir nuestra vida, ¿no? Y sin tener quizás esas ataduras sociales que muchas veces nos reduce a todo el potencial que cada uno tenga en aquello que pueda llegar a apasionarle, ¿no? Y bueno, pues en ese camino estoy y sigo estando y bueno, ahora mismo, como quien dice, acabo de hacer un parón de vuelta a casa como, ¿no? En Navidad, como se suele decir, pero ya preparando otra vez otros viajes, otros lugares y otros proyectos. El viaje a Tanzania. Ujú. Guau. ¿Te faltaba África o ya África pertenecía, digamos, a tu historial, a tu libro de viajes? Bueno, la verdad es que he estado simplemente en el norte de África, había estado en Marruecos, hará ya bastantes años, y África lo había tenido ahí un poquito a la espera. Y bueno, estando en Estados Unidos, tuve la oportunidad de conocer a una mujer que trabaja con Jane Goodall y me presentó un proyecto en el que están am, plantando muchísimos árboles en una zona donde los elefantes tienen un paso principal, y Ujú, en los últimos años se estaban destruyendo un montón de árboles, un montón de zonas y bueno, me presentó el proyecto, me parece muy interesante y además la persona que lo lleva está conectado con los árboles, ya te contaré la historia de los árboles, ¿no? Y ujú. bueno, me han invitado, así que espero que para finales de febrero o marzo esté allá, pase un tiempo allá y si puedo, pues pueda subir el Kilimanjaro, ¿no? Porque como bien sabes, tanto los indígenas como las montañas se unen en mis dos pasiones, ¿no? Por así decirlo. Totalmente. Yo conozco que eres además una montañera que para darse un paseíto anda 50 kilómetros por los montes, pero por los montes así. 50 kilómetros, quiere decir que estamos hablando ya de un nivel como muy, muy, muy alto, ¿no? Yo una vez le acompañé un poquito, ¿eh? Y dije, chaval, tienes que entrenar. Bueno, sí, como bien sabes, desde pequeñita me apasionó la montaña, vengo de una familia de montañeros, mis veranos los pasaba en las montañas y sí que debo decir que quizás soy una montañera o bueno, más que montañera, ¿no? Una amante del caminar que no lleva reloj, que no lleva GPS y que a lo largo de los años me ha gustado caminar siguiendo los caminos de lugares en los que otras personas durante muchos siglos han caminado y quizás siempre intentando conocerme a mí misma, ¿no? De seguir Mm, esa intuición que nuestra sociedad muchas veces la hemos olvidado. No quiere decir que no lleve GPS, no quiere decir que no tenga un reloj, por así decirlo, que pueda ser, pero si puedo lo evito, ¿no? Para mí caminar en la montaña es también dejar que todos nuestros miedos, todos nuestros límites, ¿no? Humanos puedan ser de alguna forma pues investigados, ¿no? Y bueno, es verdad que me ha llevado por un tiempo pues corría por las montañas y podía hacer 70 kilómetros por montaña, otras veces me ha llevado a caminar muy lentamente, pero siempre investigando, ¿no? ¿Qué es eso del caminar? Porque lo veo que es en esta sociedad quizás como una rebeldía. Eh, una oh, rebeldía en una sociedad en la que nos tendemos a estar en un lugar, ¿no? Ese sedentarismo del que me parece mm, estupendo,
pero del que yo un día decidí pues que bueno, no es que no quisiera ser parte, ¿no? Pero creo que es una forma de vivir la vida que a veces nos hace vivirla más intensamente. Y bueno, soy una persona apasionada y bueno, pues así es como me gusta caminar. Ya sabes que a mí me gustan mucho y bueno, pues he tenido un contacto muy intenso con las filosofías orientales, ¿no? Sí. Entonces, puedo decir, sin lugar a dudas, de que desde el horóscopo chino, Ujú. Itziar es dragón, Mm, sí. vuela, vuela. O sea, yo tengo muy claro que tu viaje es un viaje de conocimiento y un viaje espiritual. Mm, Básicamente, ¿no? Por lo que dices, además, en todas las tradiciones y culturas, las que tú conoces, las que yo he tenido también la suerte de conocer, hay una porción de verdad, hay una porción de una forma de comprender el mundo y de comprender la vida, y sobre todo de comprender el espíritu, y de conexión con la Tierra, evidentemente, y con todo el cosmos, con todo el universo. Es algo que a mí también me ha apasionado siempre, esa visión que tienen diferentes culturas, diferentes tribus, diferentes indígenas, diferentes, que va mucho más allá de lo social, mucho más allá de lo religioso, mucho más allá incluso de lo que podríamos denominar lo humano, que casi se abraza o se da la mano con lo divino, ¿no? Entonces, para mí, esa especie de búsqueda de la divinidad, creo que es algo que verdaderamente todo ser humano tiene en mayor o menor medida, que perseguir, ¿no? Porque sí, se dice, somos espíritus encarnados en un cuerpo y todas estas cosas que se dicen, pero intelectualmente está muy bien y es muy bonito, pero hay que experimentarlo. Hay que experimentarlo, realmente, ¿no? sí. Pues, Bueno, te voy a contar un episodio. Hará como 5 o 6 años, en uno de mis viajes, terminé en un pueblito muy pequeño que se llama Lubra, donde desde el siglo XII, 14 familias practican una de las religiones animistas más antiguas del mundo, que se dice eh, va 18.000 años, ¿no? Por así decirlo. Y ajá, esta es la cultura Bon, que es la cultura ajá, primordial del Tíbet. Y conozco. me acuerdo que en ese lugar había un árbol muy especial Ujú, y un amigo del Dalai Lama, lo voy a llamar así, que es, por así decirlo, el principal representante de la religión Bon, me ujú, dio un trocito de árbol y me dijo, toma este contigo porque tus personas lo necesitan. En aquel entonces yo no entendí nada y como las personas, ¿no? Como en la vida muchas veces miramos atrás y podemos llegar a entender porque hemos estado en un lugar, en una circunstancia, ¿no? Y como bien dices, quizás eso fue un poquito el comienzo para mí en esa búsqueda, no solo de viajar, de ver lugares, de compartir, sino de ir un poquito más allá, ¿no? Y para eso, como dices tú, las culturas indígenas, muchas de ellas todavía mantienen una conexión muy profunda con lo que nosotros llamamos naturaleza, ¿no? Que es, ujú, nosotros lo tenemos con ese concepto exterior de vamos a la naturaleza, vamos al campo, ¿no? Pero para ellos vivir en este mundo está conectado no solo con lo que es la tierra, ¿no? Nosotros vamos adquiriendo de un sitio para otro, ¿no? Vamos contando. Ellos entienden el mundo como algo no solapado, ¿no? Donde hay interconexiones y la realidad se va creando. Entonces, uno de los geshes, me acuerdo que yo contándoles mis aventuras, porque he tenido la suerte de meditar en cuevas milenarias donde místicos han estado meditando, de aprender de ellos, de aprender sobre la respiración tumo y otras diferentes prácticas que los bonds son conocidos, ¿no? También son ujú, conocidos por tener la capacidad de aumentar su temperatura a 13 grados, que esto los de ujú. Harvard los han estado investigando, ¿no? Para saber cómo lo hacen. Bueno, pues he tenido la suerte de vivir con ellos, de aprender de ellos y en uno de esos, por así decirlo, aprendizajes, ¿no? Esa conexión que ellos tienen con el entorno va más allá de lo que digo, ¿no? De nuestro mundo lineal, ¿no? Ah, Ujú.
Y eso es algo que para mí ha sido un gran aprendizaje y el comienzo quizás de un viaje, ¿no? Como digo, que era hacia nuestra espiritualidad, ¿no? A espiritualidad, no importa cómo cada uno lo quiera definir, pero es entender que hay algo más en la vida, Mm, ¿no? De lo que nosotros podamos ver con los ojos. Y quizás ese fue, ¿no? Ese trocito de árbol que me pasó la persona y me dijo, toma esto contigo, que tu gente lo necesita. Y bueno, eh, en nuestra sociedad, como todos sabemos, una de las mayores enfermedades que tenemos es el estrés, mm, ¿no? Muchísimas enfermedades que se dicen se están generando por nuestra forma de vivir, ¿no? mm, Y siento que esta gente tiene mucho para enseñarnos todavía y hay mucha sabiduría escondida, ¿no? Que quizás muchas veces no la comparten por miedo a que quizás nuestro afán de querer apropiarnos de ella perdamos la esencia, ¿no? Y esto lo vi, por ejemplo, en Estados Unidos. Eh, He estado pasando unos meses en Nuevo México, en un pueblo que se llama Taos, donde Dennis Hopper hizo la película, ¿no? de Renegado y Rider. Es un lugar muy especial donde un pueblo los Tiwa llevan viviendo ahí por 1000 años y en el 67 consiguieron recuperar un lago con el presidente Nixon, de todos los presidentes, mm, consiguieron recuperarlo y extrañamente, esta es una zona donde el agua está totalmente contaminada, donde hay muchísima polución y desgraciadamente con toda aquella persona que me encontraba tenían algún familiar que tenía cáncer, algún hermano o hermana que había muerto, algo que me sorprendió muchísimo. mm, Y de la misma forma, ¿no? Qué extraño que esta tribu, por así decir la tribu, estos indígenas, estos Native Americans de Tiwa, querían mantener un lago y querían mantener ese lago para que su agua, el agua que ellos beben, ahora mismo como estabas bebiendo, ¿verdad? El agua que mm. ellos beben sea un agua limpia, ¿sí? Esto es en Estados Unidos, un país que cualquier persona que haya ido ahí, cuando vas a un supermercado, por lo menos en Nuevo México, uno llega y la mitad del supermercado es una farmacia, ¿sí? Quizás algo espeluznante, ¿no? Y Mm, es ahí una vez más donde llegan, a mi entender, estas culturas que viven todavía conectados con la naturaleza. No es que renieguen de los adelantos de la vida, ¿no? Pero no olvidan ese entorno y el cuidarlo, ¿no? Y bueno, quizás estoy en ese viaje, ¿no? De querer seguir indagando, de querer saber cómo viven así en un mundo tan cambiante. Y de esa quizás espiritualidad o quizás el sonido del yeti, ¿no? Por así decirlo, cuando viví en el Himalaya y aprendí de esta gente. Claro, es completamente evidente esa conexión que tú tienes con la vida. Es como los exploradores que se iban, o las exploradoras que se iban a la Antártida o que se iban al Polo Norte. Eh, Ojalá, ojalá. no, Esté bien. es cierto, Está en la ¿no? lista. Entonces, siempre hay personas que somos pioneros en algún aspecto de la vida y que ya por pura necesidad personal, yo evidentemente te incluyo ahí, ¿no? Por pura necesidad personal necesitamos como descubrir la verdad. No tu verdad, mi verdad, la verdad de otra persona, sino lo que es el concepto de la verdad como guía vital, ¿no? Como una forma, como una forma de vivir. Y vamos buscando por el camino de los pasos perdidos, porque nunca terminan los pasos. Y siempre cuando uno mira atrás es como cuando uno va por la arena de la playa, ¿no? Llegan las olas y borran esos pasos. Entonces solamente tú tienes la impresión, el conocimiento, el sentimiento que tú has experimentado, pero esos pasos se han borrado. Entonces sigues caminando y yo creo que eso es un caminar eterno, no solamente de una vida, ¿no? Sino de muchísimas vidas, porque hay como un camino infinito que no termina nunca, pero siempre es como una añadidura mayor de conocimiento en el corazón de una persona.
¿Cómo lo Sí. ves? Bueno, pues en el libro que estoy escribiendo ahora, que doy un inciso muy pequeño, ¿no? De algunas de las formas de pensar. Un inciso. Está escribiendo un libro. Yo estoy así, Sí. deseando. Bueno, sí, va a ser un libro muy simple de contar una narrativa personal y visual también del lugar donde he ido, quizás Ajá. dejando un poco al, al lector, ¿no? Ese poder también viajar hacia uno mismo, una misma, ¿no? Pero Ujú. bueno, contando el inciso, ¿no? De lo que decías tú, ¿no? De ese caminar eterno, ¿no? Las culturas indígenas, yo vuelvo a hablar de ellas porque en el Claro. fondo quizás todos somos indígenas, ¿no? Quizás tenemos que reencontrarnos con esa parte indígena nuestra, ¿no? En inglés también lo llaman rewilding, ¿verdad? Ese retornar a nuestra esencia un poquito, ¿no? Y ellos tienen un concepto que no es lineal de la vida. Mm, Muchas veces se hablan de las profecías, ¿verdad? Y cómo puede ser, ¿no? Que quizás, ¿no? Hay momentos en la historia que cosas se adelantan, ¿no? A cosas que suceden en un futuro, ¿no? Los indígenas tienen una forma de entender la vida que no es lineal. Es decir, el tiempo no tiene el concepto que tenemos nosotros, un comienzo y un final, como bien has dicho, ¿no? Hay mm, algo totalmente conectado en el universo, en el que no podemos saber ni el comienzo ni el final. Y muchas veces nosotros vivimos la vida pensando que estamos en el ayer, estamos en el futuro y simplemente hay un presente, ¿no? Y aquí también se suele hablar de, hay una leyenda, ¿no? Leyenda de la tortuga de oro, ¿verdad? En el mm, que muchas culturas, ¿no? Por ejemplo, si uno va con los Samis o va con los Nanuks en Canadá o los Native Americans con los que estuve hace poquito, los tibetanos, comparten esa historia de la tortuga, ¿no? En el que se dice que tanto el presente como el futuro, todo está escrito en esta tortuga y simplemente tenemos que ir a reencontrarnos con esos conocimientos tan antepasados. No creo que llegue yo a eso, no es mi intención, ¿verdad? Pero llegó un momento en mi vida en el que me di cuenta que quizás uno no puede cambiar el mundo, ¿verdad? Uno muchas veces genera proyectos intentando cambiar el mundo, ¿no? En mi caso, ¿no? Pues quizás ser más conscientes con la naturaleza, con el entorno. Y uno se da cuenta que quizás lo único que podemos cambiar es nosotros mismos, nosotras mismas. Yo no puedo cambiar al resto del mundo, ni siquiera tengo esa intención, pero sí creo que si hay algo que podemos hacer en la vida es cambiarnos nosotros, sí. Y quizás, como dices, ahí está ese viaje, no es un viaje hacia el futuro, sino es un viaje hacia el interior, hacia el presente y a vivirlo, pues quizás lo más profundamente, ¿no? Lo más honestamente que pueda uno. Sí. es evidente. Además, como tú mencionas, a mí hay siempre algo que que me ha llamado poderosamente la atención, ¿no? Primero, yo te cuento una anécdota, ¿no? Yo hace muchos, ya tengo unos cuantos añitos, y una vez envié a Ritz con Sakya Trizin, que es, bueno, el máximo exponente de los Sakyapas dentro del budismo tibetano, Ujú, haciendo una iniciación de estas secretas y tal y cual, que estábamos ahí 400 locos, como se suele decir, de todo el mundo. Eh, la iniciación de Varsakilaya, que es una deidad airada del budismo tibetano. ujú, Entonces allí esa iniciación duró 3 días y a los 3 días pues las personas empezaron a marcharse a sus casas, evidentemente. Pero hubo un cuarto día y en ese cuarto día fue algo muy curioso porque nos quedamos muy poquitas personas. Y entonces Sakya Trizin dijo algo que a mí me sorprendió porque nunca lo había dicho en todas, porque es un hombre que va por todo el mundo, ¿no? Dijo, mi familia, la suya, ujú, descendemos de los Corlo. Yo, nos quedamos todos pues como patidifusos. Eh, y dice, y los Corlo no son de este mundo. Lo dijo tal cual, así, esas fueron sus palabras textuales.
Hilo esto con algo que todas las culturas indígenas, o por lo menos muchas de ellas, hablan de su origen, pero que su origen está en las estrellas, no aquí, está en las estrellas, ¿no? Entonces hay como una interacción con no sabemos muy bien qué, no vamos a ponerle ningún título, ni le vamos a poner ningún epígrafe, ni ningún epitafio, ni nada por el estilo, ¿no? Simplemente dejarlo ahí y decir, aparte de toda esa conexión de todas estas indígenas, de todas estas gentes, con algo muy puro que nosotros denominamos naturaleza, que para ellos es algo muchísimo más grande que lo que nosotros denominamos como naturaleza y ir abrazando árboles, ¿no? Pero hay esa conexión con el cosmos y una serie de enseñanzas que estas tribus en todo el mundo reciben por parte de algo o alguien que no sabemos muy bien qué es o quién es o de dónde procede. Pero lo que sí ellos en todo momento dicen es que su procedencia no es de este mundo. Bien, ¡Wow! sí. ¡Wow! Ya has dicho algo. Eh, yo te puedo hablar desde mi experiencia, por así decirlo, de vivir con ellos y de vivir con diferentes culturas indígenas, ¿no? Y es verdad que todos ellos, como bien dices tú, yo siempre hablo de los tambores de los samis. Uno si ve los tambores de los samis, hay como tres planos, ¿verdad? Está el plano humano, está Mm, el plano de los animales, del cielo, de las estrellas, de las montañas, y luego está el otro plano que llamas tú, pues, ¿no? Pues que se llama el cosmos. Y es verdad que en todas las culturas hay personas especiales, que parece ser, ¿no? En algunos los llaman shamans, en otros geshes, en otros curanderos o curanderas, ¿no? Y en todas estas culturas existe quizás como ese mediador o mediadora que parece ser, llega a esos mundos que ellos eh, lo tienen tan aceptado, ¿no? mm, Incluso hoy en día, ¿no? Uno puede ir a Costa Rica, donde he estado ahora mismo con los Ñove también. Es una tribu que vive entre Panamá, Costa Rica, nómadas, han vivido en la jungla todo el tiempo. Y conforme uno se va centrando a ellos, sí, porque muchas veces nosotros vamos con nuestros propios pensamientos y nuestros propios cosmos, ¿verdad? Y mm. tienen mucho cuidado a quién contar, a quién no contar, cuánto y cómo, ¿no? Porque han aprendido, ¿no? De, de quizás mantener ciertas cosas, protegerlas. Yo creo que lo que quieren es proteger. Sí, Eh, no, y, no contaminarlas en realidad. Sí, exacto. Por eso mismo quizás se apropian de los lagos para intentar protegerlos, ¿no? Por Ujú. aquello que ellos pueden considerar que puede ser una destrucción de la humanidad. Entonces, Mm, contarte, por ejemplo, el episodio con el curandero del pueblo, ir caminando por el bosque, ¿no? Y cómo te explica que la serpiente es la protectora de la tierra y el cielo, ¿no? Y es como la persona que se comunica entre ellos, ¿no? Estar con los indígenas de los Native Americans y estar diciéndote que a través de unas obras artísticas que hacen de madera, ¿no? Y a través de las plumas, ¿no? Que quizás le ponen a uno, ¿no? Cuando le van tocando, uno puede convertirse en un pájaro, poder llegar una vez más a ese otro mundo, a ese otro cosmos. mm, Con los tibetanos, con los Bon. Muchas veces ellos practican, por ejemplo, lo que es una meditación, ¿no? Pero de la misma forma es para intentar llegar a ese cosmos en mm. el que, como decía un geshe amigo tibetano mío, ¿no? Ese cosmos que solo está lleno de luz y sonido, ¿no? Ah, Ah, así es, así es. cada cultura lo describe de alguna forma, pero en ese cosmos, en ese espacio en el que nosotros somos parte, quizás un stardust, como se suele decir, o una pequeña estrellitas, ¿no? Que somos parte de ese universo, hay Mm, unas realidades de las que, pues, obviamente todavía no conocemos bien, ¿no? Y estas culturas indígenas parece ser que no han perdido esa forma de entender el universo que nosotros de alguna forma pues no lo podemos llegar a ver, ¿no?
aunque Ujú. cada día más y más la ciencia está volviendo también, y la ciencia también se cuestiona, ¿no? Tenemos a Popper, ¿no? Que ya en los 70 y 80 decía que es esa cosa llamada ciencia. Así que yo no voy a entrar a esos mundos, por así decirlo, pero está claro que hay sociedades que aceptan tranquilamente el hecho de que haya otras realidades, otros mundos de los que no sabemos, ¿no? Y de los que quizás pues hay conocimientos que nos pueden guiar en la vida. Es completamente, yo creo que eso es evidente, ¿no? Sí, pues como dices, ¿no? Las experiencias que cada uno hemos tenido en el contacto, porque evidentemente lo hemos buscado. Lo que pasa es que yo no tengo muy claro si es que tú lo buscas o te busca a ti. Yo todavía estoy en esa dicotomía, de verdad. Pues Porque sinceramente, tengo, tengo si me, la sensación, de verdad, de que tú buscas algo, pero eso que tú estás buscando, en realidad te está buscando a ti. ¿Por qué razón? No me importa, en absoluto. Pero solo sé que lo que tú quieres encontrar en la vida es algo que te persigue desde que eres pequeñito. Sí, mira, ahí estoy totalmente de acuerdo. Cuando empecé a viajar ya más intensamente, ¿no? Ahora unos cuantos años, decidí quizás dejar fluir, ¿verdad? Seguir como el agua, porque muchas veces en la vida uno se marca ciertas pautas, ¿no? Y quién no ha creado un montón de proyectos, ¿no? Ujú. Y quizás el viento se los lleva de un momento a otro y uno se vuelve a encontrar con una hoja en blanco y dice, bueno, es que parece que no he ido para adelante en la vida, ¿cómo ha podido ser, ¿no? Que aquello que yo soñaba no ha sucedido. Y hará unos años, cuando decidí quizás empezar a viajar más intensamente, decidí, como he dicho, dejar fluir. ¿Por qué dejar fluir? Porque en ese momento es como que la intuición, ¿no? Uno se deja llevar y se encuentra con que la vida te va dejando señales, ¿no? Que en un momento uno no los entiende, pero como he dicho antes, ¿no? Uno luego va al pasado y parece que estaba todo escrito, ¿no? Y ahí vuelvo a hablar otra vez de los indígenas, porque ellos, como digo, ellos no creen en un mundo lineal, ellos entienden que de alguna forma nuestra vida, el destino está escrito. Yo no sé si está escrito o no, pero si me hubieras dicho hace años, cuando yo te conocí, que iba a terminar viajando, estando en los lugares que habría estado, por ejemplo, cuando yo vivía en Londres, seguramente te hubiera dicho que sería algo imposible, ¿no? Y aquí estoy, ¿no? Quizás no, cuando aquella persona me entregó ese trocito de árbol y que yo pensé, bueno, ¿para qué me entrega este trocito de árbol? ¿Por qué me dice tu gente lo va a necesitar, ¿no? Am, Cuando uno pasa más tiempo con culturas indígenas, se da cuenta que ellos entienden que el destino de un ser está escrito y que lo único que tenemos que hacer es confiar en uno mismo, confiar en la vida para ser, para poder hacer aquello a lo que hemos venido a hacer en este mundo, da igual lo que sea, no tiene importancia para poder seguir ese camino. Y creo que tú también, pues, estás en ese lugar, has estado siempre, ¿no? Eh, no decidimos, elegimos seguir aquello que nos dice el instinto, a pesar de todo. A pesar de todo, porque muchas veces no es fácil. Muchas No, veces no, sería no, mucho no. más fácil, pues bueno, llevar otra forma de vida quizás Ajá. y una vida más relajada, ¿verdad? Sí, sí, Pero sí. bueno, el destino está ahí y cada Mira, uno pues tiene que seguir el camino, ¿no? yo, tú lo sabes bien, ¿no? Yo hace muchos años, cuando tenía pelo y eso, pues era músico en una banda de heavy, eh, Sí, grabé discos, hice tele, giras y todo ese tipo de cosas. Si a mí en ese momento, yo llegó un momento en que yo entré en una crisis profundísima, sin ujú, saber muy bien qué estaba pasando, pero era una crisis total, hasta el punto de que yo dejé la banda en un momento.
de gran éxito, en fin. Mm, Muchas personas lo veían como algo inexplicable, ¿por qué lo has dejado, no? Y yo pues daba mis razones. Pero en ningún momento, ninguna de esas razones que yo pude en un momento compartir con personas, a mí me satisfacía internamente. Yo había dejado, fue un salto al vacío porque no tenía ni idea de qué coño iba a hacer. Es cierto, ¿no? No sabía. Estamos hablando del año 87, o Ujú. sea, ha llovido un poquito, ¿no? Y a los pocos meses ya me vi envuelto en situaciones pues, con tibetanos, con chinos, con hopis. Me había envuelto en un mundo Sí. que a mí me gustaba porque me gustaban mucho. Yo cuando era un niño me encantaban las novelas de ciencia ficción, estas que eran pequeñias como las de Vaqueros de Marcial La Fuente Estefanía. Quien tenga algunos años pues sabrá a lo que me refiero. Pero a mí las novelas de ciencia ficción me abrieron un mundo, ¿no? Espera un momento. Espera. Espera. Espera que me llaman Ajá. y tengo que... Dame un segundito Ok. y vamos a volver a conectar. Espera un momento. Voy a pausar un momento la entrevista. Vamos a... Ya está. Ya estoy. ¿Ya Voy. está? Ok, vale. Sí, Entonces, a lo que me refiero yo. sí. Cuando dices tú que el destino está escrito, yo creo que las piedras son la mejor hoja de papel, pero Mm. el papel es un poco más denso, ¿no? Pero yo creo que en las piedras está escrito absolutamente todo. Es algo que he podido comprobar entrando en las piedras, ¿no? Lo he podido comprobar así. Sé que suena un poco extraño. Pero de esa parte de mi vida que yo, pues, cuando era jovencito, mi sueño era tocar la batería toda mi vida, absolutamente toda mi vida, seguir grabando discos. Y de repente, ¡puf! ¡Puf! Todo eso se disuelve y entro en un mundo, pues como te pasa a ti, dices. ¿Por qué? Después ya cuando pasa el tiempo llega la pregunta del para qué y luego después ya no hay preguntas. Vale. Simplemente continúas. Simplemente continúas porque hay como los místicos. El místico quiere descubrir la verdad. Nosotros vivimos en una sociedad que no es una sociedad que quiera la verdad, simplemente quiere la seguridad en todos sus aspectos, ¿no? Los aspectos económicos, emocionales, personales, tener una sensación de, uff, estoy bien, no tengo que preocuparme absolutamente de nada. Y los que tenemos ese punto místico, tal vez, por denominarlo de alguna manera, ¿eh? Igual es una denominación ya un poco obsoleta o antigua, pero creo que es válida, ¿no? Esa especie de mística de decir, necesito conocer la verdad, por lo menos esa porción de la verdad que yo pueda manejar. Uh, Bueno, yo, místico, aventurero, como se le quiera eh, llevar, ¿verdad? Aventurero. Eh, Aventurero en este caso. sí, como bien has dicho, uno cuando es joven, ¿verdad? Tiene ciertas ilusiones, ciertas ideas, y todo el mundo, ¿no? A lo largo de la vida vamos cambiando, vamos transformándonos. Y quizás nuestra sociedad, ¿no? Y muchas veces las situaciones que se generan en nuestro entorno, ¿no? Hacen muy difícil que cada ser eh, pueda obtener el tiempo y el lugar para poder ser uno mismo, ¿no? Y bueno, hay unas personas, pues como yo te considero a ti, una persona que ha venido aquí a ayudar a mucha gente, ¿no? Quizás a través de la música cuando eras joven, ¿no? Y con la rebeldía y con el tipo de música para Digo, que siempre tu de entorno repente. pudiera, por así decirlo, soltarse, ¿no? ¿Por qué no? ¿No? Eso, la música también cura el alma, ¿no? Da igual de cómo sea, ¿no? Sí, Y sí, sí. quizás con los años de alguna forma, ¿no? Em,
Pero es verdad que se suele decir que personas especiales, ¿no? Y esto yo, a través de los años, viajando y estando con diferentes am, tribus, por así decirlo, tribus de muchas sientes. Es verdad que hay ciertas personas que se suele decir que sufren como un momento de crisis, ¿no? Un momento de crisis, ¿no? Y como la historia japonesa, a veces cuando tenemos un momento de crisis creemos que es algo negativo, ¿no? Y bueno, en la historia japonesa hay una historia japonesa que dice que nunca sabemos, aquello que parece malo en un principio, pues puede ser algo muy bueno, ¿no? En el futuro. Y lo opuesto, ¿no? Entonces, es verdad que se suele decir que hay personas que sufren un momento de crisis muy grande, ¿no? Para encontrar aquello que realmente han venido a hacer. Y bueno, considero que en tu caso es un caso excepcional y muy claro porque te has dedicado los últimos 20 años de tu vida a poder ayudar a la gente a heal, ¿no? A curarse, ¿no? De diferentes formas. Y, y las culturas indígenas, ellos eligen a las personas, ¿no? Cuánta información dan, como todo el ser, ¿no? Cuando entra a una familia que no es la tuya, por así decirlo, pues la familia va a tener mucho cuidado de cuidar, de cuánto contar, de cuánto no. Y creo que obviamente vieron en ti, ¿no? Una persona a la que podían compartir esos conocimientos. En, en mi caso, bueno, también ha habido momentos de crisis, ¿no? Porque ¿quién no ha tenido Sí, crisis en sí, en sí. la vida, ¿no? Y como digo yo, pues quizás para mí fueron en los 40, ¿no? Como mujer tenía ciertas cosas planeadas, no salió nada de ello y tenía que decidir cómo iba a seguir viviendo, ¿no? Como mujer en en este entorno, ¿no? En este mundo en el que vivía, ¿no? Am, y ahora que veo, quizás esas crisis me han ayudado a ser realmente más quien soy, ¿no? Porque llega un momento en el que uno piensa, bueno, no tengo nada que perder, ¿no? ¿Qué es lo que tengo que perder? No tengo nada que perder. Y cuando uno está en esa tesitura, quizás le ayuda a ser más uno mismo, ¿no? Y bueno, como yo he compartido en mi caso, desde que tenía 3 años quería viajar por el mundo, ¿no? Yo ya me escapaba porque tenía ese afán por conocer más sitios. Y como digo, quizás era para conocerme a mí misma más, pero sí habiendo ese afán. Y ahora lo estoy haciendo, ¿no? Lo estoy haciendo y mi juventud, por así decirla, se ha ido, pero estoy haciendo aquello que hace muchos años soñé en hacerlo. Y me he dado esa oportunidad en la vida. Como dices, momentos de crisis, momentos de muchas veces decir, pero bueno, ¿qué estoy haciendo, no? Situaciones en las que, claro, cuando uno decide tomar un rumbo de vida que no está basado en ese, en esa tranquilidad del día a día, ¿no? El no saber qué es lo que va a pasar o dónde vas a estar de aquí a un mes, pues puede generar cierta tensión e incluso decir, bueno, ¿qué estoy haciendo? ¿Por qué no me quedo en un lugar? ¿Por qué no me quedo, no, en San Sebastián mirando al mar? Y de la misma forma, uno sabe que no es así, que no es el lugar, que no es el camino, ¿no? Y que tengo que, ¿no? Y que uno tiene que confiar en la vida, ¿no? Porque es como que hemos olvidado confiar en nosotros mismos, ¿no? En lo Mm. que hay ahí. Y como digo, lo que parece en un momento es una crisis, puede ser la ayuda a cualquiera para encontrar, ¿no? La voz, ¿no? La voz de cómo queremos vivir la vida, ¿no? De cómo queremos vivirla nosotros, no como nos dice nuestro entorno, ¿no? Que a veces se hace tan pesado. Y en ese afán, ¿no? Pues en mi caso está el afán de aventura hacia mí misma, quizás, ¿no? De conocerme más y de seguir manteniendo esos sueños de juventud, ¿no? Que no se vayan también, ¿no? Espero que a los 80 pues los 90 cuando esté en mi lecho de muerte, pues pueda acordarme de todas estas memorias, de todas estas aventuras, ¿no? Que es vivir la vida, porque es una lotería el estar vivo o viva, ¿no? Y Mira, en mi caso, pues en este camino. es así, ¿no? Yo una vez alguien muy, muy, muy querido para mí, ya hace unos cuantos, bastantes años, eh, me dijo, Dorje, Ujú, el significado de Dorje. sí,
Eh, Me dijo, tienes que hacerte amigo de la muerte. Mm, Sí, 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 claro, así. sí. O sea, como si te estuvieran diciendo feliz Navidad ahora que estamos en estas fechas, tienes que hacerte amigo de la muerte. Yo, vale, dice, si te haces amigo de la muerte sabrás lo que es vivir. Pero esto después de desayunar, pues un poquito de sampa y un té de Sí, así. eso es. El té de yagui, la champa. Claro, los tibetanos tienen muy presente la muerte. No es la única cultura, pero los tibetanos la tienen muy presente. Ellos viven entendiendo que estamos aquí de paso, ¿no? Y que, y que nuestra vida es solo un segundo, ¿no? Por así decirlo. Y que habría que vivir cada momento sabiendo que quizás mañana no vamos a estar ahí, ¿no? Y eso es muy, creo que cambia muchísimo la perspectiva en cómo podemos vivir, ¿no? Y la cultura tibetana en eso es, yo creo que es increíblemente sabia, ¿no? Nosotros vivimos en una cultura donde la muerte es algo que escondemos, ¿no? Es algo que intentamos evitar, ¿no? Que intentamos dejarlo al lado, ¿no? Porque todavía tenemos mucho por vivir, por supuesto, ¿no? Y la cultura tibetana, por ejemplo, los Bon, ¿no? Eh, Tienen muy presente, ¿no? Es más, hay eh, rituales donde invocan todos los días a la muerte. Como una forma de vivir y una forma de reforzar la vida, ¿no? No digo que tengamos que estar todos los días, ¿verdad? Haciendo rituales, ¿no? Para invocar la muerte y la parte de la realidad de la muerte. Pero me parece muy interesante, ¿no? El recordar, ¿no? Que quizás mañana aquella persona con la que hemos discutido, aquella persona, ¿no? Con la que tenemos, ¿no? Quizás yo no digo que haya que hacer paces, no estoy hablando de eso, ¿no? Pero de vivir con una tranquilidad, de quizás pues no hacer un daño infringido directamente, ¿no? Porque como ellos dicen, ¿no? A la vuelta de la esquina quizás está nuestra propia muerte, ¿no? ¿Y qué es lo que queda de ello? Entonces, eh, sí, claro, hay que celebrar la muerte porque la muerte es la vida. Y yo compartir que cuando estuve en la zona del Dolpo, que Mm, como sabes es uno de los últimos reductos del mundo, es uno de los lugares donde viven a mayor altitud en el mundo, donde muchísimos místicos tibetanos han ido, donde escritores como Matthew, que escribió Snow Leopard, ¿no? El leopardo de las nieves, hablan de espíritus que están alrededor del mm, Yeti, del leopardo de las nieves. Pues bueno, cuando hice el recorrido a esa zona, me sucedió algo muy especial, que es que mi padre falleció, ahora que es 4 de enero, pronto es su aniversario, ¿no? El mismo día que mi padre falleció, iba a fallecer, eh, nació alguien en este pueblo, ¿no? Y me acuerdo estar mirando a este recién nacido y entendiendo que esto es la vida. No hay vida sin muerte, no hay muerte sin vida, ¿no? Y los tibetanos quizás es una de las razones por las que viven, digo yo, con tiene- más tranquilidad. tiene- Difícil explicar por qué viven, ¿no? Quizás con mayor conformidad, ¿no? En la vida, ¿no? Hay muchas razones, pero creo que una de ellas es el entender que la muerte es parte de la vida y que quizás no hay que tener miedo, ¿no? Ellos se preparan para la muerte. mm, Así de claro, ellos se preparan, hay libros, hay muchos estudios sobre cómo prepararse para la muerte, para vivir, quizás para aquellas personas que están en tesituras muy difíciles, ¿no? Poder vivir y poder acompañar eso también. Entonces, bueno, otro aprendizaje más, ¿no? De aquellos lugares y sobre todo de que hay que celebrar, ¿no? Que estemos aquí. hay que celebrar la vida cuando uno se muere Mm. y hay que celebrar la muerte cuando uno vive. Eso decían, ¿no? El, yo creo que verdaderamente nacer y morir es una broma. Ujú. Es una broma, sí. Es algo que dices,
tenemos una visión muy diferente de la vida, ¿no? Una visión muy pequeña, muy constreñida en realidad, ¿no? Eh, ya no las creencias de hay vida después, ¿qué pasa cuando uno se muere? Hay otro mundo, hay otra realidad, no pasa nada, todo se acaba, en fin, cada uno Ujú, puede pensar y sentir lo que quiera, ¿no? Hay personas que cuentan sus experiencias con situaciones cercanas a la muerte, ¿no? Que han estado, digamos, en paro cardíaco y paro cerebral durante un tiempo y han experimentado una serie de realidades. Pero yo creo que va todo esto todavía muchísimo más allá. Yo creo que en este momento el ser humano en general ujú. está en un proceso de despertar, pero no solamente de despertar si hay más allá o no hay más allá o hay más acá. O en el momento que ya uno fallece, deja de pagar impuestos, con lo cual eso ya es bastante aleatorio y de explica bien. Pero yo creo que todavía hay muchísimo más. Probablemente una de las cosas que tal vez esta generación, no, pero generaciones comprendan de que toda la totalidad, toda absolutamente la totalidad de lo que llamamos el universo, en realidad es un punto. Se puede reducir a un punto. Igual que cuando nosotros nos alejamos de nuestro planeta y al final vemos un puntito blanco que no sabemos qué es. Y cuando nos acercamos, de repente ese punto se abre y es todo un mundo, ¿no? Eso puede ser un universo, un puntito cuando te alejas de él. Y cuando te alejas, cuando te acercas, ves algo inconmensurablemente vital. Probablemente, tal vez algún día nos demos cuenta que los seres humanos tenemos la capacidad de reducir todo a un punto, hasta un universo, y cualquier parte de ese universo poder abrirlo y experimentar su realidad. Bueno, en mi tiempo con los Bon, que como sabes, pues al final me he pasado casi 2 años con ellos, Mm. eh, en tiempos diferentes, pero he tenido la oportunidad de poder adentrarme un poquito más profundamente en, por ejemplo, la práctica Dzogchen, que como bien sabes es una práctica no muy venerada por los tibetanos, por los budistas, en el que ellos creen que la vida es un sueño, ¿verdad? Como muchos poetas han dicho a lo largo de la vida, que la vida es un sueño. Porque como dices tú, ellos no entienden, puede uno cuando medita muchísimo, ¿no? Según ellos dicen, ¿no? Cuando medita muchísimo, puede llegar a un estado en el que la realidad, ¿no? Como la entendemos, desvanece, ¿no? Y, y hoy es en día donde hay meditadores tibetanos, Bon, que cuando fallecen se les ve como sus cuerpos se reducen, hay fotos sobre ello, ¿no? Todas estas cositas que hay alrededor, por ejemplo, de esta cultura que es una de las más antiguas del mundo y que para mí por eso me parece muy interesante, ¿no? Pero como dices, sí, se puede reducir a un puntito el universo y ellos dicen, ¿no? Que es todo luz y sonido, ¿verdad? Y como vuelvo a decir, el tiempo no es lineal, se parece y ellos dicen que vivimos en un sueño. Es un sueño creado a través de nuestra mente, ¿no? Y es en ese trabajar la mente, por eso no se dice de la meditación, ¿no? Porque según ellos, todo lo que vemos alrededor, como muchos filósofos han dicho en la vida, ¿no? Se han cuestionado, es algo generado, ¿no? Por nuestra mente. Y de la misma forma tenemos la capacidad de cambiarlo, ¿no? Con toda la complejidad uno se puede pasar toda la vida y obviamente estos son prácticas que se hace en unas circunstancias, en unos lugares. Yo siempre digo, ¿verdad? Hay que tener en consideración todas estas cosas. Pero es verdad que existe ese conocimiento de decir, ¿no? Que el universo es un punto, ¿no? Y quizás es el punto de nuestra propia creación, ¿no? Que hay que hacerla realidad. Y ahí está un poco la posibilidad, ¿no? La posibilidad que tenemos todos de cambio, ¿no? Am, sí, ¿por qué no? ¿Por qué no? El universo, nuestra vida es solo un Puntito. punto.
somos un puntito, no sabemos lo que hay alrededor. Y según los Bond, desde luego, vivimos en un sueño. Y esto es algo muy interesante porque hasta ellos te enseñan a cambiar los sueños, ¿no? Ellos enseñan metodologías para que cuando uno esté dormido pueda entrar dentro de los sueños y cambiarlos. Y con eso quizás es una metáfora de que uno puede, siempre tiene la capacidad de entrar en nuestro mundo real, por así decirlo, y cambiarlo. Ok. Eh, ¿Estás haciendo ahora un documental? ¿Sí? ¿Sí? Cuéntanos, porque vamos ahora de la mística Sí, a este mundo. claro. Sí, bueno, pues como bien te he dicho, ahora como 2, 3 años tuve la oportunidad de empezar a hacer una investigación en la que quería trabajar un poquito más lo que es esa conexión a la naturaleza y estoy ahora mismo trabajando en un pequeño documental. Va a ser un documental muy intimista en el que lo he grabado yo misma. Me están ayudando unos filmógrafos, editores de la Universidad de Berkeley y estoy ahora mismo hablando con gente de la zona también porque me gustaría que si era fuera una simbiosis, ¿no? Con diferentes gentes, con diferentes pensamientos, pero es un documental muy intimista de este viaje que empieza en la zona del Dolpo, allá donde se dice tan alejado, ¿no? En uno Mm, de los lugares más altos del mundo y termina aquí en casa, ¿no? Y pasando por Estados Unidos, por estas montañas, por los indígenas de Native America, pasando por Costa Rica, por la jungla, por uno de los lugares con una mayor biodiversidad del mundo y siempre uniendo el entorno, los indígenas y mi propio viaje, porque como has dicho, ¿no? No pretendo cambiar el mundo, ni mucho menos, pero sí compartir quizás mi propio viaje, mi propia transformación, ¿no? Ese afán por querer saber, ¿no? Pues cuál es el propósito de esta vida, ¿verdad? mm, ¿Qué es lo que podemos hacer en esta vida? ¿A qué venimos, ¿no? Y qué es lo más importante, ¿no? En esta vida. Sigo siguiendo, ¿no? Esos pasos de esas personas que llevan mucho tiempo eh, manteniendo conocimientos y compartiéndolos. Y bueno, mi intención es poder unir todo eso, ¿no? Y poder compartirlo aquí. mm. Una, Sí. una preguntita más, ya de las últimas. Eh, ¿Para ti qué es ser mujer? Ser libre. Importante, Sí. importantísimo. Mm, Sí, creo que vivimos en un mundo que todavía, tanto mujeres como muchísimos grupos, ¿no? Quizás todavía tenemos en algún sentido barreras, ¿no? Barreras que se llaman de cristal, ¿no? mm, Y claro que existen, ¿no? Entonces, uno quizás no puede romper todas las barreras, ¿no? Ni pretende romper todos los cristales, pero sí quizás de una forma muy íntima y humilde, ser un ejemplo para otras generaciones, para poder seguir buscando la libertad de poder ser uno o una misma, ¿no? Así que ser mujer para mí es ser libre. mm. Yo siempre me he preguntado por qué nacemos hombres o mujeres. ¿Por qué? En realidad, ¿no? Eh, Aparte de, vamos a decir, de Ujú. la procreación y ese tipo de que Sí, evidentemente es necesaria, ¿no? sí. Podríamos ser como los caracoles, andróginos y ya está, ¿no? Pero bueno, tener las dos partes en una. Pero ¿por qué hombres y mujeres? Yo creo, y de verdad es algo que lo creo después de muchos años de haberlo vivido y pensado. Creo que las mujeres, no todas, igual que los hombres tampoco, pero creo que las mujeres de alguna manera detentáis el conocimiento, la sabiduría. Ese descorrer el velo
de lo inmaterial, de lo que no se puede tocar con las manos y realmente lo expresáis muchas veces sin saberlo o sabiéndolo, pero lo expresáis para que los hombres, que se supone que somos de alguna, cazadores de no se sabe qué, Me no, entra la risa, lo compadre. Sí, bueno, ahí hay temas que hablar, ¿no? Pero sí. eh, creo, fíjate que para mí el universo es más femenino que masculino, entendido como tal. Creo que el universo es creativo y creo que esa cualidad está intrínsecamente relacionada con lo femenino. Bueno, yo le suelo decir a algunos amigos míos, ¿no? Cuando hablamos de estos temas no voy a decir de estos temas de la mujer y el hombre, ¿no? Yo les suelo decir a algunos de mis amigos que uno de los últimos estudios decía que en la lista de Forbes, hoy en día, aquellas empresas que tienen dos mujeres en la directiva, tienen la posibilidad de aumentar las ganancias de la empresa un 40%, ¿no? Y esto es para aquellos que ¿por qué? Y ahí volvemos, ¿no? He ido al lado muy práctico Sí, sí, pero es que es estupendo. porque hay una realidad en ello. Bueno, al final de cuentas, el mundo está dividido, por así dividido y juntado, y somos la mitad del mundo, ¿no? Por así decirlo. Entonces, eh, en diferentes lugares, en diferentes sociedades, el lugar de la mujer es diferente al lugar del hombre, ¿no? Y no Mm. podemos generalizar, pero entiendo que uno no puede vivir sin el otro. Y esto es como, ¿no? Como dos chiquillos, cuando uno somos niños y vamos a la aventura y uno va quizás corriendo, ¿no? Y quiere, y quiere llegar a la cima rápidamente, ¿no? Y quizás en el camino hay otra persona que está mirando en todo momento dónde están los fallos, dónde ahí están los peligros, ¿no? No voy a definir quién es quién, porque puede ser que sea la niña la que quiera ir corriendo y le haga falta la persona alrededor que pueda ir intuyendo, pero, pero es verdad que en el todo, estamos, ¿no? Tanto hombres como mujeres. Entonces, cuando se reduce la voz de uno, se escucha solo la mitad del mundo, ¿sí? Mm. Entonces, ¿por qué no? ¿Por qué no dejar que se escuchan todas las voces, ¿no? Por así decirlo. ¿Por qué no? Porque es entonces cuando se van a poder hacer las cosas quizás mejor, ¿no? Y por eso yo suelo decir a los amigos, lo de Forbes, cuanto más mujeres hay, eh, inteligencia hay en todas partes, pero cuando uno silencia la mitad de una sociedad, ¿no? De alguna forma dicha, o no deja que pueda estar en lugares ¿no? de decisión, ¿no? Porque eso es una realidad en números a nivel mundial, pues nos estamos perdiendo la mitad de ese sonido, ¿no? La mitad de todos esos conocimientos. Entonces, como digo, tanto indígenas como mujeres, ¿no? Como otras, ¿por qué no dejar que se escuche todo, ¿no? Es como los dos niños, por eso digo, es como ir a la infancia y como he dicho, no voy a definir quién quería subir a, a la cima o quién no. Es bueno, ¿no? Escuchar es bueno y entender que los conocimientos están ahí. Y muchas veces aquellas personas en las sociedades que han tenido que estar, por así decirlo, más, bueno, pues más, es que es una palabra difícil de explicar, pero realmente, ¿no? Quizás con menos voz, ¿no? Donde la voz ha sido llevado hasta el subalterno, ¿no? Ya si queremos hablar de tipologías, ¿no? Con estas voces que han estado en el subalterno, también hay cosas que se aprenden porque tienen agencia, ¿no? Y porque quizás han aprendido a sobrevivir en situaciones, ¿no? Mm. Que pueden llegar a ser muy difíciles. Entonces, quizás hay muchísimo más conocimiento ahí. Quizás como dices tú, cuando alguien, ¿no? Como las culturas indígenas que protegen también hoy en día sus conocimientos, cuando se les da un lugar
para poder compartirlo, ¿sí? Esos conocimientos van a mejorar la vida porque están ahí, porque han sabido mantenerlos, porque a veces cuando uno no puede decir lo que tiene que decir, aprende a vivir de otra forma. Así que vuelvo a decir, ¿no? Como he dicho, si uno quiere que su empresa aumente, dos directivas en una empresa aumentará el valor de la empresa, pues igual con el mundo, ¿no? Es quizás es escuchar. Mira, yo creo simplemente por el mero hecho de existir, ¿no? Yo creo que este mundo necesita hoy más que nunca, totalmente además, eh, las palabras y los silencios de una mujer. Digo las palabras porque a veces hay cosas que decir. Y digo los silencios porque ante la estupidez de muchos, el silencio es la medicina para todos. Y a veces, después de, si no han entendido la vacuna del silencio, entenderán la vacuna de las palabras. Y si no, la vacuna de las acciones. De hacer cosas que evidentemente estén más allá del egocentrismo y del individualismo tan recalcitrante que hoy en día nos toca vivir. Y como dices, el mundo mejoraría un 40% como una gran empresa si evidentemente muchas mujeres estuvieran donde tienen que estar. En eso estamos total y absolutamente de acuerdo. Itziar, un placer grande, enorme. Realmente. Volveremos a charlar. Llevamos un ratito, vamos a dejarlo aquí. Ha sido para mí una experiencia preciosa, muchísimo. Bien. Te doy, vamos, las gracias infinitas por abrir este panorama de entrevistas, porque además eh, creo que hay personas que tenéis mucho que decir, ¿no? Y podríamos pasarnos horas seguramente hablando, y no solamente de indígenas o de tus viajes, ¿no? Sino de la profundidad de lo que uno siente con respecto a la vida. Pero eso lo vamos a reservar para una próxima ocasión. Me Así apunto que sin ninguna duda, me apunto. un millón de gracias, un auténtico placer, y espero que vosotros y vosotras, que ahora es políticamente correcto decir vosotros con arroba, disfrutéis realmente de todo lo que se ha dicho aquí. Eh, Creo que Chiar es una gran mujer, es como un rompehielos en la Antártida, ¿no? Abre camino. Toda su vida, desde que yo la conozco ya hace ya unos cuantos años, siempre ha sido como el rompehielos de la Antártida. Siempre ha abierto camino para otras mujeres, ha abierto camino para otras personas. Va a seguir haciéndolo toda su vida, hasta el último día de su existencia, lo tengo absolutamente claro. Es un dragón que vuela por el cielo, envuelta en luz y con sonido. Un beso muy grande, Itziar. A ti un beso Gracias. enorme y nos vemos muy prontito. Sí, ¿vale? Y a vosotros os emplazo para una próxima entrevista que será, calculo yo que dentro de una semana aproximadamente, con otra persona que no os voy a decir quién es, porque nunca os voy a decir quién va a venir. Simplemente lo veremos. Itziar es luz y melodía, no sonido, melodía. Agur a todos, como decimos por aquí. Por favor.